Amigos, ¿cómo están? Soy Lalo Plasencia, estamos en el canal YouTube, todas las redes sociales, @Lalo Plasencia, @SigMéxico. Hoy toca una entrevista. Este año 2020 lo que quiero es abarrotarlos de información fregona, porque la verdad es que nadie informa de manera adecuada, siempre hay muchos filtros para poder hablar de temas de gastronomía relevante en México. Y hoy me encuentro con un gran amigo, no solamente amigo por la amistad que nos une ya en términos de persona, sino también en términos de investigación, en términos profesionales. Estoy con Arodi Orea, que su proyecto Choco Divulgación a mí me volvió loco estando yo en España hace 2 años, porque lo empecé a observar a la distancia y me di cuenta que la investigación gastronómica está tomando otro perfil y me siento muy contento de encontrarme proyectos en México como este. Arodi, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo. Encantado. Nos recibes en tu casa, Sí, además, ¿no? Además, Estamos en Jalapa. En Jalapa, en la capital del estado de Veracruz. Perfecto. ¿Veracruz está de moda, Arodi? Mira, como por hablar de moda, porque también eso, ¿no? Las modas son cuando juntas varias tendencias y de momento la gente empieza a hablar. Podríamos decir que sí. Sin embargo, las modas también son pasajeras. Ok. ¿No? Y eso es muy importante porque cuando hablas de una moda, al año siguiente puede que ya no lo esté. Creo que en ese momento sí hay una revaloración de Veracruz como tal. Están volteando nuevamente a ver qué pasó aquí por el tema de los 5 siglos, ¿no? De conquista, que también fue como un tema que se empezó a hablar nuevamente. Si queremos hablarlo en ese idioma o en ese lenguaje que la gente tiene, hablemos que Veracruz está de moda, es una tendencia. Punto importante, y esto es algo que yo creo que a los 2 lados del Atlántico se nos fue, celebrar más la iberoamericanidad, ¿no? Ahora Madrid es capital iberoamericana de la gastronomía, veamos cómo participa México en eso, que si algo tenemos que decir, pues es 500 años de historia. ¿Está de moda? ¿Cuáles son las razones que esté de moda además de los 500 años? ¿Por qué venir a Veracruz? ¿Por qué venir a Veracruz? Bueno, porque Veracruz, hablemos, es una del México que conocemos ahora, ¿no? Justamente somos la puerta de entrada hacia lo que es Europa, y a partir de esto suceden muchos acontecimientos históricos que también van transformando por un proceso de muchos años, que no fue de la noche a la mañana, pero sí tiene mucho que ver justamente qué pasó a partir de que llegan a Veracruz, se establecen a partir de lo que conocemos como la Villa Rica, ¿no? Y hay esta incursión de españoles, pero también de afros, ¿no? Que llegan, y con ellos, bueno, se abren las puertas para todo el mundo en ese entonces conocido. Los primeros 100 años son ir y venir, de entender, de conocer, de hacer caminos para conectar, para hablar o introducirse a lo que hoy es el altiplano mexicano, pero no se sabía de esto nada. Y de momento se queda ahí, después de 200 años nos perdemos otra vez Veracruz, solamente somos una ruta comercial así de paso, y así nos quedamos durante mucho tiempo. En ese momento se retoman nuevamente los 5 siglos, se empieza a ver qué pasó ahí, qué hubo antes de, ¿no? Y esto nos ha llevado como a ir viendo más allá. ¿Qué hubo antes de? ¿Y qué nos hizo justamente ser esta cuna del mestizaje? Hablemos en términos culturales, pero también del tema gastronómico, que es justamente el punto de partida, porque lo que muchos ignoran, y lo ignora lamentablemente la gran mayoría, ¿qué pasó justamente antes? ¿Qué había antes? ¿No? De momento entendemos que llega Cortés y se va a México, y aquí ¿qué pasó? Y bueno, 5 siglos después, Veracruz, pareciera que todo empezó hace 500 años, ¿no? Pareciera. O sea, pareciera que un día llegaron, 1519, y ahí es donde empezó la historia. Pero no. No, había una gran cultura en esta zona, en la zona central del estado, que justamente tenía grandes avances, sobre todo en el tema agrícolas, ¿no? Que era como lo más importante que sucedía. Y bueno, también ese tema de los abastecimientos, porque justamente previo a esto, recordemos que los primeros que llegaron fueron los mexicas, como conquistadores reales, ¿no? Y teníamos que pagar tributos. De entre estos grandes tributos que se pagaban, pues era todo lo que agrícolamente se daba, que hasta la fecha se sigue produciendo en el estado, y que se llevaba justamente para Tenochtitlan, ¿no? Y juntamente con ello, pues se pagaban con otras cosas más. Ahí me voy a adelantar a una pregunta que yo tenía en orden. Misantla, Pueblo Viejo, Yecuatla. Son tres palabras que aparentemente son insignificantes en términos de la cultura. Vaya, no son trascendentes para el diario andar de la cultura mexicana. Desde el año pasado a mí desde 2019 se me convirtieron en un asunto prácticamente de aprendérmelas de memoria, como una tríada importante y básica para entender la mexicanidad. ¿Qué es Misantla? ¿Qué es Pueblo Viejo? ¿Qué es Yecuatla? Bueno, para empezar, son 3 poblaciones, son 2 municipios, ¿no? Pueblo Viejo es parte del municipio de Misantla,
Lo conocemos en general como la región de Misantla, que está en la parte donde inicia la Sierra Madre Oriental, o lo que conocemos como el Totonacapan Meridional. Que es, digamos, la parte central del estado de Veracruz, que viene de la costa a las montañas, porque se introduce vía mar, ¿no? O sea, la costa, y sigue, hay esta parte, ¿no? Baja y sigue subiendo lo que conocemos también como Sierra Caliente, Sierra Fría, y bueno, y aquí nos vamos toda la parte de la sierra hasta llegar, se une con Puebla y parte de allá. Acuérdense a los amigos que no están en México o que no han visto abierto un mapa de México desde la primaria, ¿no? Que hay mucha gente que todavía no sabe cómo está construido México. Pues México es un gran cuerno de la abundancia, el Golfo de México, está Veracruz, que es un estado de los más largos que tenemos, por no decir que es el más largo, que toca y muy delgado, ¿no? Para todos los amigos chilenos, muy parecido a su país, y es radicalmente distinto en el norte, centro y sur, es decir, son 3 países distintos Veracruz, en efecto. Aquí estamos hablando de la zona media alta, digamos así, ¿no? Y solamente es una pequeña parte, exactamente es el centro de Veracruz, por eso es que sí se define muy bien como el centro veracruzano. ¿Por qué? Porque también del centro tenemos costa y también tenemos montañas. Sí. Y de hecho, es algo que la mayoría, cuando nos hablan de Veracruz, todo el mundo piensa que todo Veracruz es mar, ¿no? Y sí, digo, todo el estado toca el mar. Tenemos todo el litoral. Veracruz tiene todo es litoral, pero hacia adentro todos son grandes montañas. Todo. Además de esto, ¿no? Pero también esto mismo permite que haya grandes microclimas geográficos también, biodiversidad, y eso también se traduce en comida. Como yo siempre he dicho, geografía mata todo. ¿Quieres entender qué se come en un lugar o por qué se come lo que se come? Nomás hay que echar una miradita al terreno donde estás. Y eso es, insisto, sus clases de historia, de geografía, de la primaria, ocúpenlas. Abran los libros de la SEP. Que venían ahí los mapitas. Te a colorear y eso, ¿no? Y ya, esas son mis clases, así empiezo yo. Les explico dónde están parados y luego explicas qué comes, ¿no? Y no es tan fácil, pero bueno, al final te da una guía. Y volviendo justamente al tema, justamente de lo que es Misantla, bueno, en el Totonacapan existieron grandes señoríos, porque no solamente, de momento Papantla, bueno, todo el mundo lo refiere como el Totonacapan o parte de, pero esa es una pequeña parte de lo que realmente fue la extensión geográfica del Totonacapan. Y Misantla formaba parte de uno de los grandes señoríos del centro de Veracruz. Tenemos en el sur a Zempoala, que fue el que estaba en el apogeo cuando llega Hernán Cortés, ¿no? Es uno de los tantos señoríos. Y Misantla, que es una gran extensión geográfica, porque es inmenso, realmente tú ya te has dado cuenta de lo que hemos hecho en montañas, siempre hablamos de Misantla porque todo eso fue parte de, ¿no? Llega a conjuntarse con otros señoríos, Chicontiaco, por donde pasamos ayer en la sierra, Tlacolulan, que pertenece a lo que fue Jalapa también como señorío, ¿no? Es todo este tema que grande. Que ya es mar, pero el tema de Yecuatla, Misantla y Pueblo Viejo es que está justamente en el inicio, en la parte baja de la sierra, de esas grandes montañas que vimos, y que también a 30 minutos tienes el mar. Entonces, esa condición le permite tener un gran florecimiento. Tan solo en la zona de Misantla, que es bien importante, se tienen documentados 101 sitios arqueológicos pertenecientes al Totonacapan, 101. Que no están descubiertos, pero de los cuales nadie sabe que existieron, ¿no? Están censados. O sea, exactamente, y ahí están, 2 al menos más grandes que Tajín. Ok. Entonces, eso nos habla de la importancia del centro de Veracruz desde tiempos prehispánicos con la cultura totonaca, que también a la llegada de los españoles, pues bueno, si ya era importante, pues ¡pum! Florece. Sí. A toda la gente, esto ya no es contar, o sea, ya vivimos en el siglo XXI. Váyanse a las redes sociales. El Instagram de @arodiorea_mx, @chocodivulgación, ahora con X o CO, lo veremos, o si no, a @laloplasencia, para ver todo lo que hemos hecho en el viaje y además enamórense de un lugar que honestamente es como un valle encantado. O sea, de hecho, la ruta para venir para acá es como la ruta contraria de Cortés, ¿no? Es decir, desde Ciudad de México hasta prácticamente la zona en donde entró. ¿Cómo vamos de tiempo allá atrás, Willy? 9:10. Perfecto. Bueno, pues en ese sentido, ubicarnos geográficamente, picamos, exacto. En ese sentido, Arodi, tenemos una región, tenemos una localidad, tenemos un espacio geográfico en el que nos determina justamente un montón de condiciones gastronómicas. La cocina veracruzana, me atrevo yo, la pregunta incluso ya es necia, ¿no? ¿Qué es la cocina veracruzana? Que me queda claro que no conocemos nada, pero ¿qué es la cocina veracruzana? Y esa es una pregunta, y obviamente la respuesta es mucho más difícil, porque lo mencionamos hace un momentito, o sea, con lo que decíamos, con la parte de la distribución geográfica, ¿no? Y bueno, ya a eso le sumas la parte cultural,
Y a eso le sumas también justamente todo lo que nosotros conocemos como las raíces de Veracruz en la cultura y la cocina. Pues tenemos la parte indígena, la parte justamente extranjera, que pueden ser europeos y libaneses, que también llegaron por acá, italianos, franceses y demás. Y le sumas la tercera, que es la afrodescendiente. La tercera raíz. La tercera raíz de Veracruz. Y entonces todas estas se conjugan y dependiendo, porque esas mismas pueden estar ubicadas en una zona geográfica del estado y te va a dar una cocina completamente diferente. Y entonces lo que sucede en la parte alta o en la parte baja no va a suceder en el centro. Y entonces definir a la cocina veracruzana solamente por una región, bueno, me atrevo solamente a decir, también es irresponsable, porque dejas fuera de todo ello a tantos pueblos que están ahí, que permanecen con usos, costumbres, tradiciones, comidas, etcétera. Veracruz es un mosaico cultural geográfico que se traduce en cocina o en comida. Estoy con el chef e investigador gastronómico veracruzano, muy veracruzano, Arodi Orea, propietario de Choco Divulgación, que es un espacio de investigación y divulgación de cocina veracruzana, de cocina del Totonacapan meridional por ahora, ¿no? Por ahora. Y porque además ya es muy grande, ya es un reto de por sí para 3 vidas, pero bueno, al final podrá expandirse. Pero acuérdense, el episodio número 1 estábamos hablando de justamente porque Veracruz está de moda, porque está la región de Misantla, Yecuatla y Pueblo Viejo, que es de relevancia tanto prehispánica como colonial, evidentemente, y ahora estamos hablando de la cocina veracruzana, que significa, como bien dices, como todo en la vida, ¿no? Es decir, estas generalidades de decir la cocina mexicana es tan irresponsable como idiota. Entonces no las haga, por favor. Hay nimiedades. Claro que hay conceptos, claro que hay rutas globales y generales, pero tenga cuidado cuando se define por el pescado a la veracruzana todo un territorio tan complejo. Arodi, ¿qué es Choco Divulgación? Choco Divulgación nace justamente de la necesidad de hacer esto, de compartir desde una forma y sobre todo una plataforma que hoy día que vivimos en el tema de redes sociales y que la mayoría tiene acceso a un medio. Dánoslas. Sí, es el arroba chocodivulgación.gastro, así lo pueden localizar en Instagram, que es la principal plataforma, Facebook y Twitter, que es como las tenemos en las 3. Y bueno, Choco justamente es una plataforma de divulgación, hablando de la gastronomía del centro de Veracruz. ¿Y por qué el centro de Veracruz? Porque es lo que menos conocemos como Veracruz. Curiosamente, es donde inicia Veracruz y esto es lo que menos se habla ahora, ¿no? Donde inicia México. Y nadie habla de eso. Al estar en Jalapa, que es donde yo nazco y donde radico y amo con todo mi corazón esta región, pues también la pregunta fue en un momento qué comíamos en la región central y nadie sabía. Entonces fue ir poco a poco ordenando todo esto, ir entendiéndonos qué nos llevó a estar aquí hoy, ¿no? Después de 5 siglos, y entonces empezar a hablar qué ha pasado durante todo este tiempo y compartirlo desde una visión un poco no tan académica, ¿no? Porque también queremos que los comensales y la gente que está interesada en viajar por comer y los que están interesados en conocer algo, pues también tengan ese acceso, que no esté limitado solamente a un grupo nada más, sino para todos, y desde diferentes perfiles y desde los actores, porque al final de cuentas lo que queremos es darle voz, ponerles un rostro también a la gente que está en el campo, que está en una cocina de humo, que está haciendo algo como una propuesta, pero que todos forman parte de un proyecto que necesita conocerse a través de la divulgación. Básicamente es eso, o sea, hablar de la cocina veracruzana desde una plataforma para todos. ¿Tienes rutas? Tenemos rutas que te llevan, okay. Sí, este año ha sido un proceso, porque no ha sido como de hoy voy y ya me voy a documentar, investigar, o sea, no ha sido así. Ayer nos preguntaban, José, ¿no? ¿Cuántos años llevas aquí? Bueno, en realidad en la zona de Misantla llevo 4, solamente en la zona de Misantla. 4 años. Que ya es un tema, estar bastante, 4 años. O sea, claro. Solamente, y es cuando me empecé a enfocar en esto, pero te puedo hablar de 6 previos, ¿no? En la región Jalapa, que ya estamos hablando de... Son 10 años. 10 años. Rutas específicas, uno es el tema para carnavales, ¿no? Sí, de hecho esa es como parte como las especiales, digamos, ¿no? Por las sí, porque solamente los podemos tener eventuales una vez al año. Pero por ejemplo, rutas específicas, empezamos con Jalapa, entender qué es Jalapa, porque de momento hablamos de Jalapa por ser la capital del estado y nadie sabe qué hay en Jalapa. De hecho, dicen que no tenemos gastronomía, me gustaría que me dijeran, o vamos un día a hacer lo que hago, a darles un tour por uno de nuestros mercados más importantes de Jalapa, a enseñarles cuáles son las comidas tradicionales de Jalapa o de los jalapeños y comerlas, ¿no? Esa es Jalapa, hablamos 100% de Jalapa. Luego tenemos otra ruta que es la que habla del café y la caña. Café y caña. Que son 2 de los grandes cultivos que justamente dieron este auge a lo que es la región central. La caña, que bueno,
consumimos prácticamente en lo que son los licores, los aguardientes, ¿no? Son básicos. Y además de esto, se traducen también en lo que son piloncillos o panelas, ¿no? Los trapiches que tenemos. Y bueno, como esto hoy día también es azúcar. Porque se sigue habiendo. Sigue habiendo. De hecho, tenemos aquí en esta región una de las empresas productoras de azúcar más grandes del país, ¿no? Y luego lo siguiente es que tenemos el tema del café, desde una mirada diferente. No solamente es ir a tomar café y que nos cuenten la historia de que llegó de Etiopía, no, vamos más allá, un poquito más al acercamiento justamente a la finca. ¿Qué pasa en esta región de Veracruz? ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo se produce? ¿Quiénes son los actores? ¿No? Socialmente hablando, ¿cómo es? Que eso es una brutalidad. Sí, entonces sorprendí. Y es un tema enorme. Y eso es otro tour. Es otro día. Y después nos tomamos el tour específicamente Pueblo Viejo, Misantla, que es el tema que nos ha llevado más tiempo, que es el tema del maíz. El maíz nativo de esa región. Particularmente nos enfocamos en uno que es una raza de color morado-negro, es que el color es muy, muy particular, y cómo se obtienen las comidas a partir de ese maíz, que no solamente es una tortilla. El tema justamente que tiene que ver con choco, ¿no? Que es un tamal de esta cultura totonaca que se sigue todavía elaborando en muchas de las poblaciones del centro, básicamente las montañas, y que es algo tan importante que es el medio por el cual se une esta cultura y en el cual puedes ir a cualquier pueblo y vas a comer un choco. Tamales, diferentes tipos, guisos, platos de cocción larga, barbacoas, sazones, papatadas que son mis favoritas, N cantidad de versiones de tamales, producto, gente. Por favor, Choco Divulgación _gastro. Punto gastro y @odioria_mx, que es donde pueden hacerla contratar. Pregunten cuánto cuesta ir a esos lugares. Organícense un grupo y inviertan en conocimiento en cocina mexicana. Arodi, muchas gracias por hacer un trabajo que en muchos casos nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Porque al final dedicarse a una región es como, para mí siempre ha sido un placer, pero a mí en mi obsesión me necesito algo más grande en términos de estar en todos lados, ¿no? Porque eso me gusta, pero me has permitido en los últimos años a mí y a Sig México entrar a Veracruz de una manera distinta, reconocer mexicanidad de manera distinta. Lo hice ya de manera formal, y aprovecho estos minutitos, pero no lo hice antes, pero ahora lo hago públicamente y en video. Ya lo eres, ¿no? Desde siempre por ser amigo, pero bueno, al final de nombrar a alguien miembro honorario de Sig México es como pertenecer a una comunidad con una visión distinta, una responsabilidad diferente. No estamos hablando de que alguien es dueño de algo, ni de un conocimiento, no se apropia nadie nada, sino sabemos que Sig México es una comunidad que prevé que esto llegue a otras generaciones. Así es que ahora sí te hago entrega en video del mandil oficial, ¿no? Sí, claro. Que lo portes con orgullo. Claro para sí. Nosotros, gracias a Permachef también que nos los manda, pero bueno, que Choco y Sig México estén de la mano, sí. Siempre, por Veracruz, sí. Por la mexicanidad del siglo XXI que sí necesitamos. Gracias, Álvaro. No, gracias a ti. Mil gracias. Estamos viendo. Visite Veracruz, porque va a estar y seguirá de moda.